Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver un tutorial básico de cómo usar OBS Studio para poder capturar pantalla. ¿Okay? OBS Studio es un programa muy interesante que nos permite no solamente capturar pantalla, sino hacer también, por ejemplo, streams para YouTube, por poner un ejemplo, capturar la pantalla para videojuegos, un sinfín de opciones. ¿Okay? Pero la cuestión es que cuando lo abrimos por primera vez, ¿okay? Si no tenemos las bases de qué hacer, es muy fácil que nos perdamos. ¿Okay? Lo que vamos a ver en este tutorial es precisamente eso, cómo aprender lo básico de su funcionamiento para capturar pantalla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargarlo. Así que, bueno, vamos a entrar a esta página. La página se llama obsproject.com/es. Y bueno, aquí entran. Si no entran, no les aparece la opción de español. Nada más aquí ustedes ponen la ES después de la diagonal. Y bueno, ya que estén aquí, van a descargar el programa para el sistema operativo que ustedes manejen. Okay, yo voy a utilizar para Windows. Me lleva a esta página y me abre este. Entonces aquí nada más le daremos en guardar y se empezaría a guardar el archivo. En mi caso ya lo tengo descargado. Ya que estoy aquí, vamos a dar aquí un doble clic. Este instalador es para 64 bits solamente. Vamos a dar un clic encima y daremos aquí en sí. Y vamos a esperar a que se instale el programa. Bien, vamos a darle de una vez en Finish para que se abra el programa y empezar a trabajar con él. Me dice ahora que si quiero ejecutar el asistente de configuración automática, ¿ok? O si quiero hacer los ajustes de forma manual. Vamos a decirle que sí y entonces vamos a explicar cómo se configura de forma manual. Voy a decirle que, por ejemplo, aquí que sí. Y dice, bueno, ¿para qué quieres optimizar? ¿Para transmisiones en donde la grabación es secundaria o quieres optimizar solamente para la grabación? O sea, no voy a transmitir, únicamente lo que voy a hacer va a ser grabar la pantalla. En mi caso sería este de aquí, ¿ok? Si tú quieres utilizarlo para hacer transmisiones, puedes activar la de arriba. Pero en mi caso voy a utilizar este, que es lo que veremos en este tutorial. Daremos aquí en siguiente. Aquí luego tenemos la resolución base, ¿ok? La resolución depende mucho de la pantalla que tú manejes, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy usando esta de aquí, pero en función de tu dispositivo puedes cambiar a cualquiera de estas resoluciones. ¿Ok? Depende de las que soporte tu monitor. Aquí también vas a establecer la tasa de fotogramas clave a la que deseas grabar. Por ejemplo, yo voy a partir de 30 fotogramas por segundo, aunque por ejemplo si tú vas a grabar videojuegos, tal vez aquí puedes seleccionar 60 cuadros por segundo si es que tu juego está corriendo a esa velocidad, ¿ok? Vamos a darle aquí en siguiente. Va a empezar a hacer la comprobación correspondiente. Está terminando y dice que ya se ha configurado de esta forma, ¿ok? Voy a darle aquí donde dice aplicar la configuración y de todas maneras vamos a explicar qué es lo que va, a qué fue lo que se hizo, ¿ok? Primero que nada vamos a entender la interfaz de usuario. Tenemos aquí arriba nuestra barra de menús donde vamos a encontrar todos los comandos que se pueden hacer dentro de OBS Studio agrupado por categorías. A la parte de abajo, bueno, la parte de aquí es el lienzo como tal, lo que vamos a estar viendo. Y en la parte de abajo tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, para crear las escenas. Aquí todo en OBS Studio se hace a partir de escenas. Tenemos las fuentes. Ahorita por el momento no tenemos fuentes, pero ahorita voy a explicarles cómo se utilizan y para qué sirven. Este es el mezclador de audio. Este me va indicando, por ejemplo, los niveles de audio con los que estoy grabando, tanto el micrófono como el audio de Windows. Aquí tenemos algunos aspectos de la escena, como por ejemplo, para aplicar transiciones y la duración que tiene por defecto. Acá tenemos, por ejemplo, las opciones de iniciar transmisión, que es, por ejemplo, para iniciar una transmisión en vivo, iniciar grabación, para si quiero iniciar a grabar la pantalla. Podemos cambiar a modo estudio, podemos salir o ir a los ajustes, ¿ok? Aquí también en controles, puedo darle clic encima para mostrar los controles en una ventana, ¿ok? Bueno, y lo que hacemos aquí al darle, lo que hicimos aquí pues simplemente es que quede esto en pestañas para que ocupar más el espacio. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a los ajustes. Voy a darle aquí en ajustes. Estos son los ajustes principales de OBS Studio. Aquí podemos establecer, por ejemplo, pues, el idioma, el tema, que se comprueben actualizaciones al comenzar, abrir las estadísticas al inicio, son estadísticas de uso. En la salida, por ejemplo, si quiero que aparezca el diálogo de confirmación para cuando se inicie una transmisión en vivo, si quiero que se muestre el diálogo de confirmación para cuando detengo la grabación, o sea, si estoy seguro que quiero detener la grabación, si quiero mostrar el diálogo de confirmación al detener la grabación, grabar automáticamente cuando se transmite, mostrar la grabación cuando se detiene la transmisión, etcétera. Estas opciones las vamos a dejar en general así. El que sí voy a activar aquí va a ser para que me avise si quiero detener la grabación.
por si accidentalmente lo hago, ¿ok? Estamos ahorita en la pestaña general, ¿ok? Esto vamos a dejarlo prácticamente así, ¿ok? Todo esto de aquí lo dejamos por estar por defecto. Vamos a ir aquí a la parte de emisión y aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, si yo quisiera emitir aquí, transmitir en vivo, puedo seleccionar aquí para qué plataforma quiero transmitir, ¿ok? Y hacer la configuración. Me conecto con mi cuenta de usuario y empezar a hacer la transmisión. Yo en mi caso voy a venirme hasta acá, voy a venir aquí hacia la opción de salida y la opción de salida puede ser que sea sencilla y avanzada. Por ejemplo, ahorita tenemos el bitrate de video, está por defecto, el codificador de video, el codec, que es el H264, que el bitrate de audio. Esto pues determina parte de la calidad del video, pero también hace que el video pues crezca más en tamaño. El grabador, por ejemplo, la ruta de la grabación, cuando yo grabe, ¿a dónde se van a ir los videos? En este caso voy a ir a mi carpeta que se llama videos y puedo hacer que se genere el nombre del archivo sin espacio. La calidad de la grabación va a ser alta, podemos ajustarla según lo que nosotros queramos. El formato de la grabación, tenemos varios, tenemos la opción, por ejemplo, de usar MP4, de usar MOV o de usar MKV, ¿ok? Hasta TS. Yo en lo personal suelo utilizar MP4. MKV puede ser interesante cuando tengamos pensado grabar distintas fuentes, ¿ok? Por ejemplo, que tengas pensado grabar el audio de fondo, más un micrófono y más cosas así. Lo ideal es MKV porque MKV lo que hace es que agrupa. De hecho, los archivos de video MKV en un solo archivo te pueden incluir una pista de audio, varias pistas, una pista de video, varias pistas de audio y hasta varias pistas de subtítulo, ¿ok? Entonces aquí será cuestión de gustos. Yo prefiero MP4 también, sobre todo para hacer la edición. Aunque también es de señalar que una de las opciones que a mí también me gusta mucho es FLV, ¿ok? FLV es un formato también, venía del anterior Flash, y también lo puedes utilizar y también puedes utilizarlo para grabar, ¿ok? Ten en cuenta que una vez que termines de hacer la captura tendrás que hacer la edición, así que también tendrás que tener en cuenta el formato en función del software de edición que vas a manejar. Yo voy a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar el FLV, por ejemplo. Ten en cuenta aquí las advertencias que te está diciendo. Estos son advertencias principalmente para cuando transmites en video. Y una opción interesante que dice es que, por ejemplo, si tú le utilizas MP4, utilizas MOV y estás grabando y de repente se cancela la grabación, no vas a poder recuperar lo que ya llevas grabado. Eso sí lo puedes hacer si utilizas, por ejemplo, FLV. En FLV estás grabando y de repente falla algo, pues puedes recuperarlo. Así que vamos a utilizar FLV, ¿ok? Codificador va a ser este. Si tú tienes, por ejemplo, también una tarjeta de video, seguramente aquí te van a aparecer más opciones en función de la tarjeta de video que estés manejando. Luego para el audio, pues tienes aquí la calidad de audio que va a salir, ¿ok? Puedes habilitar, por ejemplo, el audio de escritorio está habilitado por defecto. Puedes establecer diferentes salidas para el audio, por ejemplo. Por ejemplo, puedes establecer los audios a dónde se van a ir. Aquí es muy importante, por ejemplo, lo siguiente. El micrófono principal, que tú lo selecciones, por ejemplo, en mi caso el micrófono principal sería este, ¿ok? Y aquí vas a seleccionar si se va a grabar el audio, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner los altavoces para que se grabe el audio de Windows, ¿ok? Si tienes más micrófonos, pues aquí los puedes ir habilitando. Y creo que es básicamente todo. Aquí puedes habilitar atajos. Por ejemplo, podemos establecer que con un atajo correspondiente, por ejemplo, puedas silenciar la grabación o puedas empezar a hablar, etcétera, ¿ok? Ya depende también de ti, de cómo te manejes con el programa. Vamos a la opción de video. Esta es la resolución base que vamos a estar utilizando. Como ya les comentamos, se puede cambiar. Ok, esta es la resolución de salida. Es una resolución escalada también. Vamos a poner yo la misma. O sea, tú puedes grabar base a una resolución y luego puedes escalarla. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo grabo a 1366 y lo escalo, no sé, a 1080. ¿Ok? O 1060. ¿Ok? Entonces yo pues decir, ¿sabes qué? Yo grabo esta y luego lo voy a escalar a esta, por ejemplo, si quiero que la salida sea más, la resolución sea más pequeña. Bueno, voy a tener yo las mismas en los dos casos. Vamos a usar los atajos. Esto sí es muy importante, ¿ok? Bueno, de hecho aquí esto va parte de la opción de aquí, de los atajos, ¿ok? Es importante, por ejemplo, porque cuando estamos grabando, lo más común es que estemos para detener grabación y demás, usamos atajos de teclado. Al menos para las soluciones más sencillas. Por eso es importante aquí en audio, si tú quieres habilitar, por ejemplo, para silenciar el micrófono con un atajo, puedes activarlo aquí y se van a generar los atajos acá, ¿ok? Para empezar a hablar también puedes habilitar aquí y así sucesivamente, ¿ok? Si no, puedes venirte aquí y puedes meter los más comunes, por ejemplo, el atajo para iniciar grabación, que yo suelo utilizar mucho, por ejemplo, Control Shift y así. Este yo lo suelo utilizar para iniciar grabación y para detener, vamos a usar Alt más Shift, ¿ok? Estas son las combinaciones de teclas. Puedes aquí agregar muchos más
muchos más atajos si así lo deseas, ¿ok? Repito, eso es muy interesante porque cuando estamos grabando, lo más fácil es utilizar el teclado precisamente para detener grabación y hacer ciertas tareas. Puedes utilizar estos dos principalmente, pero puedes utilizar acá, por ejemplo, más. Por ejemplo, aquí, de hecho aquí un detalle, a ver, vamos a ver. En este caso yo no manejaría ninguno, aquí me equivoqué, porque yo no voy a iniciar transmisión, solamente voy a grabar. Entonces aquí sería iniciar grabación, Control Shift I, ¿ok? Lo eliminamos. Y para detener la grabación sería Alt Shift, ¿ok? Algo así. También se puede pausar la grabación y demás cosas, ¿ok? Bueno, ya que tenemos entonces todo esto, nada más hemos avanzado. Y en avanzado, pues es como se va a renderizar todo, ¿ok? Tenemos las opciones de renderizado, de color. Esto ya son opciones mucho más generalizadas, ¿ok? Tal vez aquí lo que sí sería, o valdría la pena el nombre del archivo. O sea, cuando cuando se genera el video, ¿cómo es que se va a generar? ¿Cómo es que se va a nombrar? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las opciones. Por ejemplo, aquí está, está por la fecha. Aquí dice para qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí está por la fecha, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Ok, tú puedes aquí poner incluso texto personalizado o utilizar estos atajos que te dan aquí. Y bueno, si quieres evitar algún retardo, y prácticamente eso sería todo. Ok, vamos a darle aquí, entonces ya que terminamos de configurar aquí, aplicar y aceptar. Ok, entonces para poder comenzar a trabajar aquí con OBS Studio, lo que tienes que hacer es lo siguiente: tienes que crear una escena. Esto es clave. Ok, vamos a ponerle captura. Puede ser el nombre que tú quieras. Aquí está ya captura. Sin embargo, para que aparezca aquí algo y puedas trabajar con las escenas, debes entonces, de hecho, ven cómo aquí está cargando ya el micrófono, ya está escuchándose. Entonces aquí ya que tenemos la escena llamada captura, daremos aquí para agregar fuentes, ¿ok? Para una fuente y puedes agregar muchas opciones. Por ejemplo, si quieres capturar, puedes agregar la captura de pantalla. Por ejemplo, darle aquí captura de pantalla, se va a llamar así, captura de pantalla. Vamos a darle aquí en aceptar. Y ves que ya me está apareciendo aquí un ejemplo, ¿verdad? De cómo será la captura de pantalla. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que va a capturar toda la pantalla y si quiero que capture el cursor o no, ¿ok? Por ejemplo, vamos a deshabilitarlo para que no se vea el cursor. Vamos a darle aquí en aceptar. Ya tengo mi primera opción, que es la captura de pantalla. Vamos a dar aquí en el signo de más y podemos agregar más opciones. Por ejemplo, captura de entrada de audio. Sale clic aquí, ¿ok? Y vamos a agregar, a crear la captura de entrada de audio. Vamos a dar aquí en aceptar. Y aquí el dispositivo va a ser el micrófono en mi caso. Y ya tenemos, primero tenemos la captura para que se capture la pantalla y luego tenemos también, por ejemplo, la entrada de audio, ¿ok? Vamos a darle aquí en signo de más, tenemos más opciones, ¿ok? Ok, ¿qué más podemos agregar? Vamos a darle aquí en el signo de más. Podemos agregar más opciones, por ejemplo, podría capturar solamente una ventana de la computadora, podría capturar nada más un dispositivo de la captura de video, podría aquí ajustar una escena, una fuente multimedia, una galería de imágenes, una imagen, incluso el navegador, por ejemplo, puedo darle aquí donde dice navegador. Ok, y aquí pondría, por ejemplo, la URL que quiero abrir y aquí me lo abre. Ok, y me estaría mostrando este sería el navegador. También puedo hacer que no me abra una URL, sino que me abra un archivo local de los que tengo un archivo HTML, por ejemplo, que tenga en mi computadora, por poner un ejemplo. Entonces, hay muchas opciones que se pueden utilizar, pero de entrada yo agregaría estas dos. Ya agregamos la captura de pantalla, la entrada de audio. Vamos a agregar la captura de salida de audio para que también se grabe el sonido de la computadora como tal. Vamos a darle aquí en aceptar. Ok, y que sale lo que salen por los altavoces, que sea lo que se va a guardar. Perfecto, ok. Bueno, entonces ya tenemos aquí las fuentes. Entonces recuerda, primero tienes las escenas, ok. Ya que tengas tus escenas, te vas a venir acá y vas a agregar las fuentes para esa escena, ok. Como pueden ver, es muy, muy sencillo. Aquí también una cosa que se me estaba pasando es en la parte del micrófono, aquí, esta es la entrada de audio, esto se refiere al micrófono. Puedes, si así lo deseas, puedes bajar el volumen, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera hablando muy fuerte o veo que esto se pinta de rojo, puedo bajarle aquí para que quede menos volumen. Entonces puedo ajustar el volumen del escritorio y el volumen de la salida, de la entrada de audio, ¿ok? Pueden hacer eso las veces que ustedes quieran, ¿ok? Bien, entonces ya para terminar, lo que haríamos será simplemente explicar cómo, por ejemplo, podemos hacer que se me muestre, ya tenemos aquí los distintos elementos, ¿verdad?
Si además de que se capture, por ejemplo, lo que es lo que sería el audio del sistema, si además de que se capture la pantalla y si además de que se capture el micrófono, yo quisiera que apareciera yo en la cámara, yo quería hacer agregar una fuente más aquí y sería este que se llama dispositivo de captura de video. Le damos aquí en aceptar, ok, y aquí estoy yo. Aquí nada más que podemos hacer, podemos activar aquí, por ejemplo, esta sería la cámara. Si tienen una cámara diferente, pues pueden ajustarla aquí. Pueden también configurar el video, ok, agregar algunos efectos o personalizar para que cambie lo que se está mostrando. Configurar la barra fija. Bueno, esta barra fija no la vamos a manejar. Y aquí una opción interesante es, por ejemplo, esta, desactivarla cuando no se vea. Todo lo demás lo vamos a dejar así tal cual. Tengan en cuenta que estas opciones también van a depender mucho del dispositivo con el que están grabando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le daré aquí en aceptar y vean que aquí estoy yo. Entonces, lo que hago aquí es que ajusto esto, lo podemos hacer más pequeñito y colocarlo en la ventana donde yo desee. Por ejemplo, puede ser aquí o donde ustedes quieran, ¿ok? Nada más la ajustan y de esta forma estaría grabando, esta sería la pantalla y aquí estaría yo grabando en la cámara, ¿ok? Entonces, bueno, pues básicamente esto sería todo lo que podemos hacer aquí. Ya nomás lo que faltaría sería hacer una prueba de grabación de audio. Entonces, antes de cualquier otra cosa, vamos a darle aquí en el archivo y vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar la cámara para que no me esté distrayendo. Y sirve de que explicamos estos elementos aquí. Por ejemplo, si yo le doy aquí en el ojito, van a ver que el elemento desaparece. O sea, ya no se va a ver. Si le doy clic aquí, se bloquea. O sea, no lo voy a poder mover. Si le doy clic aquí, desaparece. ¿Okay? Esto es para evitar que accidentalmente los borremos. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta forma hemos estado agregando, por ejemplo, la captura de la entrada de audio, la captura de pantalla, la salida de audio y el dispositivo de captura de video, que sería la cámara. Acuérdense que si quieren activarlo, pues aquí lo activan y van a poder ver cómo funciona todo. Y podemos empezar a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a ver aquí donde dice iniciar la grabación. Aquí ya está grabando, por ejemplo. Aquí está diciendo que ya está grabando. Por ejemplo, voy a ir aquí, que se escuche. Páginas o categorías, mostrar de acuerdo al tipo de páginas. Okay. Solamente para que vean que funciona bien. Y para detener la grabación tendría dos métodos: usar el método de teclado que vimos o regresar a OBS Studio y detenerlo. Vamos a ver aquí donde dice que era Alt más Shift, mal no recuerdo. Y ven aquí dice que está deteniendo la grabación y dice que ya se detuvo la grabación y ya estuvo el video. Y le vamos a ir a la opción de atajo, no, perdón, esa es la opción de salida y digamos que esto se va a guardar en esta ubicación. Simplemente me iría aquí a la opción, a esta carpeta, y en esa carpeta ya debería estar mi archivo. El archivo va a estar en el formato FLV, así que, bueno, simplemente tendría que tener un reproductor adecuado para poder reproducirlo, o puede ser el VLC, por poner un ejemplo, y ya nada más lo que tendrías que hacer será comenzar a editarlo, ¿ok? Con algún software de edición de video, ya que en OBS Studio lo que hacemos nada más es la captura y la transmisión del video. Voy a darle aquí en cerrar. Y bueno, como puedes ver entonces, el programa no es tan complicado como parece, solamente hay que saber cómo ajustarlo y cómo usarlo. Recuerden que la base de todo son las escenas, ¿no? Por ejemplo, puedes ver aquí cómo todo esto está en captura, nada más en captura. Si yo voy a escena no tiene ninguna fuente. Entonces tú puedes tener una escena donde captures pantalla, otra escena en donde haces una transmisión en vivo, otra escena donde, bueno, aquí tenemos todos los tipos de fuentes que se pueden agregar, ¿ok? Donde sales tú grabando en la cámara, hablando en la cámara, en la webcam, etcétera. Es un programa muy interesante, es completamente gratuito y es muy usado, sobre todo por streamers y para hacer captura de video también, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es OBS Studio y de esta forma es como se utiliza. Entonces, bueno, esto sería básicamente todo. Acuérdense que este fue un tutorial básico, ¿ok? Este es un tutorial básico. Y bueno, la idea de esto es que aprendan a instalar y configurar y a empezar a hacer grabaciones dentro de lo que es OBS Studio, ¿ok? Si quieren que veamos más acerca de este programa, déjenlo en los comentarios y con gusto lo haremos. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress, todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. ¿Okay? Este es tu panel de administración para cuando entres. Puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener
todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.